Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero de que todos estén muy bendecidos en el lugar donde estén escuchando o viendo este video. Y espero en el nombre del Señor de que el tema que vamos a tocar en este día pueda arrojar bastante luz, ¿verdad? Y responder muchas preguntas en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo. En realidad, hermanos, yo hay una necesidad bastante grande como pastor y yo creo que muchos pastores tenemos ese deseo y esa responsabilidad que sentimos dentro de nosotros de poder orientar y ayudar al pueblo cristiano. Obviamente lo hacemos en base al conocimiento que tenemos de la Sagrada Escritura, lo que nuestro criterio como pastores y ministros, ¿verdad? Tenemos en cuanto al conocimiento de Dios personalmente y también a través de la revelación de la Sagrada Escritura. Amados hermanos, y yo creo en el nombre del Señor de que este tipo de temas son necesarios tocarlos. Ahora, cuando nosotros observamos lo que está pasando en el mundo, y voy a hablar desde la perspectiva de alguien que vive acá en Estados Unidos desde hace varios años, eh, y viendo la situación política y migratoria que Estados Unidos está atravesando en este momento, de ahí es donde parte mi enseñanza, ¿verdad? O lo que vamos a hablar de la escritura este día. Y de ahí parte también el deseo y la inquietud de poder hacer este tipo de videos para poder ayudar al pueblo del Señor. ¿En qué sentido? En el sentido de responder a esa pregunta, a ese interrogante que el pueblo de Dios tiene. ¿Qué debo hacer? Yo soy un cristiano que vive acá en Estados Unidos. Quizás no tengo un estatus legal o estoy en una situación bastante gris y no sé qué hacer. No sé si hacer mis planes. Obviamente, amados hermanos, lo que nosotros como pastores queremos hacer es orientar al pueblo del Señor, no decirle qué decisión tomar, pero sí qué postura un cristiano debe tomar ante situaciones tan críticas como lo que está pasando en Estados Unidos. Esto es un punto de vista partiendo desde acá de esta nación. Cada país tiene sus cambios políticos, cada país tiene sus diferentes retos, diferentes vicisitudes, ¿verdad?, que acechan al pueblo cristiano. Y yo pienso que dependiendo de cada una de estas situaciones, nosotros podemos hablar. Así que si usted tiene el tiempo, acompáñeme, ¿verdad?, en este pequeño recorrido que vamos a hacer. Todavía no sé cuánto tiempo nos va a tomar el poder desarrollar esto, pero no creo que pase mucho tiempo, ¿verdad? No más de 30 minutos. Pero, amados hermanos, este tipo de temas son necesarios tocarlos porque la verdad que nosotros los cristianos que nos desarrollamos, vivimos, trabajamos y hacemos todo en este mundo con normalidad como cualquier otra persona, también surge la pregunta, ¿qué debo hacer? A diferencia de los demás, ¿qué postura debo tomar yo como cristiano? Y aquí es donde partimos de el primer gran ejemplo que nosotros tenemos en la escritura, porque hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra del Señor y encontrar allí la respuesta de Dios para mi vida. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y aunque muchos estemos atravesando esta situación en este país, cada uno de nosotros tiene una relación con Dios. Y esa relación con Dios es la que determina lo que va a suceder con mi vida. Voy a tratar de ser bastante claro y bastante específico. No todas las situaciones malas determinan que a mí me vaya a suceder lo mismo que al hermano que está a la par. Dios tiene un trato con ese hermano, pero Dios tiene un trato conmigo también. Recuerde cuando agarraron a Jacobo y a Jacobo lo mataron, fue mártir en ese momento, pero a Pedro el Señor manda un ángel para que salga libre de aquella cárcel, de aquella prisión, y no muere en ese momento. Las circunstancias son exactamente las mismas, pero el trato de Dios con uno no es el mismo trato de Dios con el otro. Así que nosotros tenemos que tener también eso en mente al momento de atravesar este tipo de situaciones que nosotros estamos atravesando. Su situación también depende del país y las circunstancias personales en las que usted viva, pero los principios de la palabra del Señor se aplican a todas las circunstancias,
a todos los países. Y quiero que veamos la palabra del Señor en tres diferentes partes de la Escritura. Y la primera la encontramos en Daniel. Cuando la palabra del Señor nos habla a través de este texto bíblico, nos habla acerca de Daniel cuando estaba a punto de ser arrojado al foso de los leones. Obviamente no vamos a leer, ¿verdad?, toda la historia. Pero sí yo sé que la mayoría de ustedes que está viendo este video sabe de lo que estoy hablando y sabe que a través de esta situación y este cambio político también y esta ley que se dicta en el tiempo de Daniel, en el capítulo 6, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de la postura de Daniel ante esto. Fíjese lo que dice. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, capítulo 6 de Daniel, verso 10. Entró en su casa y abiertas las ventanas que de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este versículo siento que es el versículo determinante para entender el desarrollo de toda la historia y también tomar una postura ante la situación. Número uno, no deje de orar. No deje de tener comunión con Dios ante todo lo que está pasando. Explico un poquito acerca de lo que estaba atravesando Daniel. Daniel era uno de los tres sabios que estaban sobre todos los demás y todos los demás no hallaban cómo hacer porque el mismo testimonio de Daniel les acusaba y les impedía de que ellos pudieran avanzar en las cosas malas o erradas que ellos querían hacer. Entonces, para tocar a Daniel, ustedes saben, obligan o al menos acorralan al rey de la época para que este rey pudiera tener o dar una orden, un edicto, donde nadie pudiera orar a Dios o clamar o ir donde otro hombre para poder pedirle un consejo. Es decir, querían cerrarle las puertas a Daniel a través de su relación con Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Se firmó el edicto y nadie podía hacer una oración o petición a hombre si antes no iba al rey. Hermanos, el edicto era que el que hiciera eso iba a ser echado en el foso de los leones. Es decir, era una muerte segura. Hermanos, nosotros no estamos atravesando quizás algo similar, no es un asunto de vida o muerte, aunque es algo drástico y puede cambiar el curso de la vida de muchas personas. Yo quiero que nosotros entendamos de que estos cambios políticos y estas leyes que se firman, que pueden afectar a millones de personas, en este caso Daniel estaba atravesando lo mismo y la palabra del Señor dice que lo que él o hacía siempre, que era su oración, era lo que estaban utilizando para poder agarrarlo en contra de él y echarlo al foso de los leones. Es decir, ellos se querían deshacer de Daniel. Y de alguna manera es algo que se aplica también a nuestros días, pero en este sentido no es de vida o muerte. Pero encima de todo eso, y a pesar del riesgo y a pesar de la amenaza y la acechanza que orar implicaba en este tiempo, Daniel lo sigue haciendo. Hermanos, si algo nosotros tenemos que hacer en tiempos turbulentos o al menos cuando las leyes cambian, o cuando estamos atravesando tiempos en este clima político tan desgarrador y también tan amenazante como lo estamos nosotros viviendo, tenemos que orar. El pueblo de Dios tiene que buscar siempre la oración. Daniel oró aunque eso le podía costar la vida. Y dice la palabra del Señor claramente cómo lo solía hacer antes. Es decir, las leyes no cambiaron la relación que él tenía con su Dios. No le afectaron en nada. Y esto es algo que nosotros tenemos que adoptar también, que lo que está pasando no afecte mi relación con Dios, sino que encima de eso la fortalezca, que nosotros podamos tener una mejor relación con Dios. Y ese es el primer consejo. En lugar, amados hermanos, de estar atemorizados, que es algo muy normal y que también es válido tenerlo, tener miedo, tener preocupación, pero encima de todo eso, ore. La palabra del Señor dice en Filipenses que por nada estemos afanosos, por nada nos preocupemos, sino que sean conocidas
nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener eso en mente al momento de atravesar esta situación política que nosotros estamos atravesando. Algunos lo miran como persecución, bueno, como sea que se mire. Yo me recuerdo en los días de la pandemia, se dio aquella gran marcha y aquella gran revolución en Estados Unidos acerca de aquel hombre que fue asesinado en manos de un policía acá en Estados Unidos, George Floyd. Y este hombre que muere eh, rompe como aquella gran revolución en muchas personas acerca de la amenaza que sentían y el racismo que estaba detrás de todo eso. Pero yo me recuerdo que en ese tiempo yo hice un comentario que en lugar de estar marchando deberíamos de estar orando. Y me escribió mucha gente diciendo, hermano, ¿cómo usted como pastor se atreve a decir esas palabras? ¿Por qué no sale usted a la marcha? Mi respuesta en cuanto a eso fue, ¿qué hubiera hecho el profeta Daniel? ¿Qué hubieran hecho los grandes siervos de Dios en tiempos tan turbulentos como estos? ¿Hubieran salido a marchar o hubieran entrado al secreto de Jehová? Nosotros no vemos al pueblo del Señor en ninguna parte de la Biblia haciendo lo que los demás hacían, sino siguiendo en su comunión con Dios. Porque, hermanos, hay cosas que aunque nosotros no querramos, tienen que suceder y van a suceder en la historia. Y la única influencia que el pueblo de Dios tiene es su comunión con Dios. Entre más tengamos comunión con Dios, más poderosos seremos y entre más comunión con Dios tengamos, más Dios nos pondrá en los lugares que tenemos que estar para poder predicar el Evangelio, que es nuestro gran fin en esta tierra. Ahora, para no detenernos mucho en esta historia y también poner otros ejemplos bíblicos en cuanto a cambios políticos y también cuando una nación es afectada, quiero que nos vayamos a otro texto bíblico, a otra parte de la escritura, en el segundo libro de Reyes, desde el capítulo 6, verso 24, nosotros vemos el sitio de Samaria. Cuando Siria llega y sitia Samaria, vuelvo y repito, no voy a leer toda la historia, pero nosotros vemos de que el sitio de Samaria fue algo tan terrible que la gente empezó a comerse sus propios hijos. Es decir, el país entero estaba bajo una amenaza. Encima de todo esto, es que miren hermanos, hay tanto que hablar y no quisiera yo entrar en tanto detalle para no cansarle, pero es que si nosotros vemos unos, eh, mm, unos versículos atrás de esto, en el capítulo 6 vemos aquella gran escena donde Dios le revelaba a Eliseo todas las emboscadas que los sirios iban a tener contra Israel y que Eliseo se las revelaba al rey de Israel y evitaban aquellas grandes emboscadas. Manda el rey de Siria un ejército para apresar solo a un hombre y en lugar de matar a ese hombre que era el profeta Eliseo, Dios rodea la casa de Eliseo con una defensa tan poderosa de ángeles que ciega a aquellas personas y al final el profeta lo lleva delante del rey a todo el ejército que había llegado, aquella embajada de ejército que había llegado a apresar a Eliseo, y en lugar de matarlos los dejan libres. Cuando llega a aquel gran sitio de Samaria, que rodean Samaria y nadie puede salir ni entrar y empiezan a morir de hambre, amados hermanos, Eliseo, el gran profeta de Dios, también está ahí, dentro de esa nación, dentro de ese pueblo, aguantando hambre como todos. Se fija que nosotros, aunque somos siervos del Señor, aunque somos cristianos, aunque somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que pasar las cosas que suceden en una nación. Tenemos que orar por esta nación. Tenemos que orar por los gobernantes de las naciones. Eso es lo que Pablo le exhorta a Timoteo, que se hagan oraciones por los gobernantes. Es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en una ocasión cuando le dice, ora por la paz de la nación a la que vas, porque en su paz ustedes van a tener paz. Entonces, nosotros vemos acá el desarrollo de esta desgracia que llega a Samaria. Y cuando dos mujeres hablan de que comieron a su hijo, el rey se rasga las vestiduras y se enoja contra el profeta y dice, lo voy a matar.
las palabras llegan a los oídos de Eliseo y porque estaba enojado el rey contra un profeta, porque él sabía de que había perdonado la vida del ejército que había llegado anteriormente a la casa de Eliseo para matar a Eliseo. Les había perdonado la vida porque Eliseo era la recomendación que había dado. Se fija que a veces las recomendaciones que nosotros damos son en base a los principios de la palabra del Señor y parece que esas cosas conllevan a otras más malas, pero nunca honrar a Dios estará mal, ni obedecer a Dios. En esos días o en esos momentos, si nosotros nos vamos al capítulo 7, cuando cuando el rey manda un mensajero, dice Eliseo estas palabras. Dijo entonces Eliseo, capítulo 7 del segundo libro de Reyes, verso 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y lo importante, lo impactante de esto es que Eliseo sigue siendo el profeta de Dios aún en medio de las circunstancias malas, aguantando hambre como todos, sufriendo la inclemencia de esta acechanza de guerra y política. También la está sufriendo él, como nosotros estamos sufriendo, amados hermanos, todas las cosas que están pasando ahorita en Estados Unidos. ¿Y por qué no decir no solamente Estados Unidos, también México, Argentina, Chile, Ecuador, todos estos países, o España, diferentes cosas que están pasando políticamente que probablemente son decisiones que se toman en un parlamento para avalar el aborto o avalar ciertas cosas que nosotros como cristianos sabemos que son desagradables ante los ojos de Dios. Pero detengámonos y veamos esto, que aún en medio de todo eso nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Eliseo era profeta y su llamado era a hablar lo que Dios le dijera que hablara. Y nuestro trabajo como cristianos es seguir sirviendo a Dios. El resultado de eso le pertenece al Señor, depende de Dios. Nosotros tenemos que seguir en este trabajo, en esta fidelidad a Dios, sirviéndole. La determinación de el resultado de eso y las cosas que pasen alrededor de esto solamente le pertenecen a Dios, no a nosotros. Entonces, amados hermanos, otro ejemplo. Es decir, podemos abundar en ejemplos bíblicos con respecto a estas situaciones políticas que pasó el pueblo de Israel y que sigue pasando, que no fueron favorables para el pueblo y no fueron favorables para los siervos de Dios, los grandes hombres de Dios de los que nosotros leemos. Ahora nosotros estamos también en una condición similar, amados hermanos, donde estamos en una condición de este país que está, han habido cambios políticos, obviamente, pero también ha habido un cambio migratorio. Y no sé cuántos cambios habrán, no sé cuántas acechanzas tendremos que sufrir, pero en medio de todo eso, no nos olvidemos que nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios. Y Dios determinará lo que pase en nuestra vida. Por eso le decía yo, lo que le pase a uno no es lo que le pase a otro, porque la relación con Dios y los tratos de Dios son diferentes con cada persona. Una persona, amados hermanos, cuando Dios ha determinado hacer algo con una persona, aunque tenga el pasaporte estadounidense, aunque tenga todas las prestaciones del gobierno, aunque sea lo que sea, si Dios quiere tener un trato con una persona, lo tiene. Y estoy hablando de tratos duros, castigos o juicio. Y cuando alguien agrada a Dios, aunque no tenga nada, Dios lo guarda. Y eso que no se le salga de su corazón y de su mente. Ahora, el último texto bíblico que quiero utilizar para esta pequeña conversación o enseñanza o mensaje, como usted lo quiera ver, nuestra postura cristiana tiene que estar bien definida a través de la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo
iba a ascender a los cielos después de su resurrección y después de 40 días de estarse manifestando a sus discípulos le preguntan esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, oiga, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué texto más importante para la situación que estamos atravesando? El pueblo de Israel, o al menos en este momento los discípulos que se habían reunido allá en el Monte de los Olivos, donde el Señor ascendió al cielo, que Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 que eran más de 500, le preguntan al Señor antes de que él ascienda al cielo y le dicen, Señor, restaurarás el reino a Israel. Es decir, ellos estaban esperando el cumplimiento de las profecías cuando Israel sería elevado y puesto como la capital mundial y restaurar su gloria y restaurar, bueno, tantas cosas que las profecías bíblicas, y ellos lo sabían muy bien, determinaban que tenía que suceder cuando el Mesías apareciera. Y eso lo podemos ver en Zacarías capítulo 14. Pero ellos les están preguntando, Señor, estamos esperando esto. Eso era lo que ellos querían, pero ellos no sabían lo que venía. Hermanos, no quiero ser pesimista con todo esto, pero quiero ser realista en base a la palabra del Señor. Los discípulos no sabían de que iban a tener una de las bendiciones más grandes que ha recibido la humanidad, que es el bautismo en el Espíritu Santo y la era donde la iglesia iba a tener un poder espiritual sobrenatural, el poder más grande que existe en el universo, que es el poder de Dios dentro de ellos. Pero junto con eso, paralelamente, iba a venir uno de los sufrimientos más grandes que la iglesia del Señor ha tenido, es el martirio de los apóstoles, el martirio de muchos cristianos, la persecución masiva de muchos cristianos. Es decir, el Señor no les responde lo que ellos querían. No les dice, sí, va a venir un resurgimiento político y Israel será elevado. No, iban a venir cosas quizás peores de lo que ellos imaginaban. Pero el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Hermanos, este texto bíblico nos arroja tanta luz para lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aunque hagamos marchas, aunque la gente salga con rótulos en las calles, aunque la gente, y hablo de, bueno, puede ser quizás hasta cristianos o no cristianos, lo que sea, hay cosas que están determinadas por Dios que sucedan en la historia. Nuestra visión es tan limitada que nos impide ver las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, hablando en lo determinado por Dios para esta humanidad o para esta nación, o por qué no decirlo, determinado para el pueblo hispano. ¿Y por qué digo para el pueblo hispano? Porque es el blanco de todo este cambio migratorio que está habiendo, porque hay muchos cristianos dentro del pueblo hispano y latino que al venir a Estados Unidos se alejaron de Dios y esto está sirviendo para hacerles recordar el primer amor, para hacerles recordar aquellas promesas que hicieron cuando venían de camino, de hacerles recordar todo aquello que ellos olvidaron y dejaron a un lado, su vida cristiana. Ahora, basándonos en este texto, el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y amados hermanos, quiero concluir este día con esto. No sé cuáles son sus opiniones, usted puede dejarla ahí en la caja de comentarios o donde usted desee, o donde oiga este mensaje. Pero, amados hermanos, las cosas que están pasando políticamente en este tiempo, en el mundo entero, principalmente Estados Unidos, que es donde yo he enfocado este pequeño consejo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay cosas determinadas por Dios y que aunque las cosas vayan mal, eso no quiere decir que a mí personalmente me irá mal o aunque me vaya mal, entre comillas, todo lo que sucede en nuestra vida ayuda para bien a los que aman a Dios. Es decir, al final de todo esto, Dios tiene el control de mi vida, de la iglesia y de la historia de la humanidad. Dios sabe
que todas estas cosas están sucediendo, están en sus manos, aunque parezca que no, amados hermanos, nuestro deber es confiar en Dios, confiar que Él no falla sus promesas, seguirle sirviendo a Dios, seguirle amando, seguir teniendo comunión con Él, porque quién sabe si esta tarde o el día de mañana o este año el Señor Jesucristo aparezca por su iglesia. La preocupación única que la iglesia tiene que tener es agradar al Señor y servirle a Dios. Espero de que este corto mensaje le haya ayudado, le haya servido, haya respondido alguna de sus preguntas o alguna de sus inquietudes en cuanto al tema que nosotros estamos atravesando. Así que un saludo a todos, amados hermanos. Donde usted oiga este mensaje, puede escribirnos o acérquese a nuestras redes sociales, Pastor Álvaro Valencia, para poder dejar su comentario. Espero en el nombre del Señor de que sea de bendición, compártalo con alguien que sepa que le va a ayudar este mensaje y espero en el nombre del Señor de que sigamos adelante en la palabra del Señor y sirviéndole a Dios. Dios me lo bendiga. Un saludo a todos, hermanos.